Bueno, seguimos acá en CNN Chile con la revisión de las informaciones y con un panel de lujo a esta hora en nuestro canal. Estamos con tres destacados analistas políticos, sociólogos también, para conversar sobre la nueva mayoría, sobre lo que viene por estos próximos 4 años. Hay toda una discusión dentro del mismo conglomerado de la presidenta electa Michelle Bachelet respecto a ciertas definiciones que nos van dando pauta de cómo viene la discusión política al interior del que será el oficialismo a partir del próximo 11 de marzo. De aquello es lo que vamos a conversar en esta media hora aquí en CNN Chile junto a Genaro Arriagada, destacado político de la democracia cristiana, ex ministro además, Jorge Arrate, ex candidato presidencial, y Manuel Antonio Garretón. A los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Queríamos discutir, como ya lo decíamos en la introducción, respecto a esta nueva mayoría, ¿no? A este nuevo conglomerado político. Hay ahí algunas definiciones importantes que están por verse, que hay cosas que quedan por definir aún, quizás de manera un poco más explícita, pero me gustaría comenzar con usted, don Genaro, respecto a lo que significa la nueva mayoría. Esto, ¿cuán distinta es respecto a la concertación? ¿Murió definitivamente la concertación o esto es la concertación más el Partido Comunista? Bueno, yo creo que es complicado esto de andar dando decretos de defunción. Mi impresión es que la concertación durante 20 años fue la alianza política más exitosa que el país conoció en más de un siglo. Pero las cosas, exactamente porque cumplen su objetivo, se agotan. Y en consecuencia la concertación está agotada. Ahora lo que viene es un acuerdo que me parece a mí razonable, porque yo toda mi vida he creído en los gobiernos de mayoría. Me parece que la clave de un buen gobierno es que ojalá, como en los regímenes parlamentarios, uno tiene la mayoría del Parlamento, como tiene la mayoría del Parlamento tiene el primer ministro y en consecuencia tiene el gobierno. Y a mí me parece que si queremos tener un gobierno que haga cambio en Chile tenemos que tener una mayoría significativa. Y eso lo da un nuevo acuerdo que se llama Nueva Mayoría, que es una coalición de gobierno y que, como toda coalición de gobierno, está sometido a ciertas reglas que yo espero que se cumplan. Y esta coalición de gobierno es distinta a la concertación, sin allá duda, en términos formales, ¿no? Sin duda que es distinta porque está el Partido Comunista, lo que es algo nuevo. Pero en segundo lugar tiene un respaldo parlamentario que no tuvo nunca la concertación ni aún en sus mejores momentos. Lo que me parece, bueno, yo creo que un buen gobierno supone un gobierno mayoría. Señor Arrate, ¿comparte la opinión del señor Arriagada respecto a esta continuidad que podríamos encontrar en la concertación y la nueva mayoría? ¿Cree que son cosas distintas o ve, como decíamos, algún elemento ahí de continuidad? Bueno, yo no tengo la claridad que tiene Genaro respecto a si continúa la concertación o no, porque he leído en la prensa que el propio presidente del Partido Demócrata Cristiano no ha querido señalar que la concertación ha terminado. Sin embargo, rescato de lo que ha dicho Genaro, que efectivamente la concertación fue un proyecto que ejecutó tareas importantes, que otras las realizó a medias y que otras simplemente las dejó de lado o las olvidó y que después de 20 años se agotó. Yo eso lo comparto, me parece que es así, y el tema es qué es lo que se construye después de eso. Mi visión ha sido que el ideal para construir una mayoría, porque en eso también coincido, que realice los cambios de fondo que Chile necesita, es un acuerdo entre la izquierda y el centro, por hablar en términos sencillos. Son conceptos complejos cuando uno va a la práctica. Y en ese sentido me ha parecido a mí que la primera tarea es generar una izquierda más potente, más poderosa que la que ha habido, menos dispersa, menos fragmentaria, para contribuir a esa mayoría. No es eso lo que ha ocurrido, sino que la parte más organizada de la izquierda, más tradicional, más histórica, muy valiosa, ha resuelto incorporarse a esta nueva coalición, y ese paso yo no lo comparto, pero no por eso desecho el que haya, porque le repito, yo creo que al país le hace mucho mejor tener una izquierda fuerte. Chile necesita una izquierda fuerte si quiere hacer cambios.
Si queremos hacer cambios, si queremos seguir en el empate de los acuerdos, en que la Constitución ahora se va a discutir en el Congreso, adentro de una pieza donde estén representantes de uno y otro lado, escamoteando la participación de la ciudadanía. Pero no sé, yo le dije que Genaro acostumbraba a interrumpir, por favor. No. Que me llama la atención esto de la izquierda más fuerte. ¿Qué es lo que impide que esta nueva mayoría sea esa izquierda más fuerte? Es la DC, me imagino. La presencia de la DC. No, una izquierda más fuerte, para mí, la izquierda en Chile siempre fue una conjunción entre movimientos políticos y movimientos sociales. Ajá. La historia del allendismo es esa. Y por lo tanto, la oportunidad que se presenta, o se presentaba, o todavía se presenta en Chile, es que teniendo en el Parlamento votaciones muy importantes, en este caso la nueva mayoría, y existiendo un movimiento social que ha formulado demandas muy concretas y que está movilizado, eso confluya. Yo creo que la única manera de hacer esos cambios en Chile es estableciendo un entendimiento entre el mundo político que representa el gobierno y los partidos y ese movimiento social. Si no, la derecha va a terminar trabando toda reforma importante. Señor Carretón, ¿usted ve ciertos elementos que le den identidad distinta a la nueva mayoría respecto a lo que era la concertación antes? Bueno, yo creo que hay dos o tres cosas nuevas. La primera es que hoy día los partidos de la concertación han hecho alianza con otro partido que no estaba en la concertación y que fue el partido que capitalizó el descontento durante los gobiernos de la concertación. De hecho, el partido político más importante que capitalizaba el descontento, otra cosa son los movimientos, pero el descontento básicamente lo capitalizaba el Partido Comunista, y hoy día el Partido Comunista entra al gobierno y establece una nueva alianza, que es una alianza entre centro e izquierda, faltando algunos grupos políticos de izquierda que, a mi juicio, más bien se han automarginado. Pero es casi completo el centro de la izquierda. Digo casi porque hay partidos que quedan fuera. Esa es una primera cosa. En ese sentido se constituye una alianza de centro e izquierda como no había existido nunca en Chile. Eso es, a mi juicio, enteramente nuevo. En segundo lugar, el problema no es solo quienes la constituyen. Y esta incorporación importante del Partido Comunista. Lo importante es que las tareas, como aquí se ha planteado, que tenía la concertación al frente, o no se cumplieron, o se cumplieron en parte. Lo cierto es que, como decía bien Jorge, a mi juicio se agotó. ¿Y eso qué significa? Significa que hoy día lo que está en juego es otro proyecto. Es algo parecido a lo que le pasó a la concertación cuando tiene que enfrentar el término de la dictadura militar, digo análogo en el sentido, no es el mismo contenido, pero tiene que, de hecho, iniciar un proyecto y un ciclo histórico. Si lo hizo bien o lo hizo mal, eso que la historia lo defina. Pero aquí estamos en presencia de otro proyecto que consiste fundamentalmente, a mi juicio, en superar las dos herencias de la dictadura que no hemos superado, el Constitución no superó: el modelo económico neoliberal y la institucionalidad política, es decir, la Constitución. Eso es. Para eso está la nueva mayoría. Si hace eso, tendrá éxito. Si no hace eso, será un fracaso, tanto de la nueva mayoría como del gobierno que encabeza Michelle Bachelet. Pero una última cosita. La otra cosa nueva tiene que ver con lo que señalaba Jorge hace un momento. Es que por primera vez en Chile se ha producido una decisión entre el mundo de lo social y el mundo de lo político, de un modelo de relación que se estableció en los años 30 y que no cambió ni siquiera bajo la dictadura, porque bajo la dictadura, con problemas por supuesto de represión, etcétera, los sindicatos, las federaciones de estudiantes, lo que había de movimiento campesino, todos los distintos movimientos tenían alguna vinculación que se expresaba. Y hoy no existe. Hoy eso no existe, y ese es el gran tema que no se resuelve fácilmente, porque esa cosa se construye durante largos años y no se resuelve solo con la presencia de dirigentes sociales en el Parlamento. Señora Regadas, ¿cómo se encara este proyecto y cómo se logra llevarlo adelante con éxito cuando todavía hay definiciones importantes, como por ejemplo si es que la nueva mayoría es un pacto electoral, es una coalición de gobierno, es una alianza política? Bueno, mire, yo soy bastante independiente de juicio. Esto es una coalición de gobierno. Y el que diga que no, está equivocado.
Pero las coaliciones de gobierno tienen deberes y derechos. Perfecto. El derecho es que uno va al gobierno. Los deberes es que nos ordenamos en torno de un equipo, nos ordenamos en torno de un programa y nos ordenamos en torno de una práctica de gobernabilidad. ¿Y usted cree que puede haber un poco de desorden dentro de la nueva mayoría? Bueno, el desorden en la política existe y ha existido siempre, no es una cosa nueva. La concertación tuvo una particularidad. Fueron 20 años de mucho orden. Y a diferencia, perdón. Para comentar un poco lo que tú decías. Yo tengo la impresión que el problema no es solo el problema de las relaciones y de las reglas de deberes y derechos de los distintos integrantes. Yo estoy de acuerdo que ese es un tema, y eso tiene que ver con la gobernabilidad. Yo creo que el problema fundamental es si es capaz esta coalición de realizar el proyecto pero histórico. ¿Me permites, Manuel Antonio? Cuando tú y Jorge de alguna manera insinúan de que esta concertación hubo cosas que no pudo hacer, estoy de acuerdo, pero que no quiso hacer, y me refiero a los cambios constitucionales, cualquiera creería que aquí el descubrimiento de los enclaves autoritarios, término que tú popularizaste, el esfuerzo que hicimos desde los años 80 en contra del plebiscito del 80, del cual yo fui dirigente, que le costó 3 años de exilio a Andrés Saltillo. En el tiempo que yo fui ministro, 3 proyectos de reformas constitucionales para terminar con el sistema binominal, para terminar con senadores designados. Lo que pasa es que eso, no obstante todo el esfuerzo que se hizo, no teníamos los votos. Hoy día estamos al borde de tener los votos. O sea, el Y escenario en ese sería- cuadro yo creo que estamos en condiciones de tener una constitución nueva, pero que me digan que bruscamente aquí hubo un conjunto de ineptos que nunca se dieron cuenta de las fallas de esta constitución, eso yo diría que más que una infamia es una grosería. Señora Rate. No, yo creo que efectivamente yo era parte de la concertación. Por Sí, supuesto, de los y tú gobiernos de la estuviste y concertación, estuvimos se mandaron juntos. proyectos para reformar la Constitución, eso. Yo también era parte, claro. no me dieron mucha bola, ¿Quién pero... diga que no se hizo eso está simplemente falseando lo que es la realidad? El punto ahí no es ese. El punto es qué cosas no se hicieron para tener los votos necesarios. ¿Y qué no se hizo? No se hizo, primero, pactos electorales. Porque nunca, hasta la elección del año 2009, se quiso en la concertación pactar con la izquierda y con el Partido Comunista. Ahora, el Partido Comunista tampoco quería en ese momento. No. Hay declaraciones de Gladys Marín, no recuerdo exactamente el año, pero por lo menos el 2005 o el 2003, que ofrecen pactos a la concertación. Sí, había voluntad. Y buscaba pactos con la concertación. Y la concertación no quiso hacer esos Pero me pactos permite- hasta que perdió. Pero me Hasta que permite- perdió. Cuando la concertación se dio cuenta que perdía, ahí decidió Pero hacer me esos permite, pactos. Jorge. Sí, por favor, Genaro. Yo creo que la relación con el Partido Comunista es una relación compleja, pero en la cual no se puede decir de que de parte de fuerzas como la concertación hubiera una actitud de negociación. A mí me tocó, y estamos juntos, en los años 86, 87, 88, la lucha por el plebiscito. Y el Partido Comunista tuvo un movimiento de rotación y uno de traslación. El de rotación fue cuando se metió en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Obviamente, no íbamos a hacer acuerdo con el Partido Comunista mientras estuviera en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero cuando el Partido Comunista llegó y se sumó a las inscripciones electorales, el otro día te contaba, me estoy cambiando de casa, me encontré con una carta de Tomás Mulián y me dice, Genaro, el vocero del Partido Comunista quiere tener una reunión contigo en tu carácter de jefe del Comando del No para ver cómo nos bajamos esa noche. Por supuesto que tuvimos la reunión. Y en consecuencia, cuando viene el triunfo nuestro el año 88, la primera reforma es terminar con el maldito artículo 8º que ponía fuera la ley al Partido Comunista. Bueno, no solo al Partido Entonces, Comunista, al Partido Socialista también. Pero sobre también todo- al Partido Por Socialista. supuesto, y por esa razón no pudo el Partido Socialista Claro, participar en el evidente. plebiscito y tuvo que crear el Por eso te PPD. digo, Bueno, claro. pero lo que sí quiero decir es que Y la al medio- relación con y el al Partido medio Comunista ha consiguió. sido... Eso ha no sido- se hizo por el Partido Comunista, eso se hizo por el Partido Socialista. No, se hizo por el Partido Comunista. ¿Cómo si el Porque partido- están los documentos, están los Almeida había estado documentos. preso. Nosotros Estaba no, relegado. El Partido Nosotros Socialista era inconstitucional. Nosotros nos parecía que un sistema político que excluyera al Partido Comunista era un sistema político enfermo. Y eso está escrito y está dicho por los dirigentes de la Unión. Señores, ¿le parece si hacemos
Una pausa, una breve pausa, pero no pierdan el ritmo, porque está entretenida la conversación. No hay problema. Vamos a separarnos por un instante y volvemos de inmediato con esta conversación junto a Genaro Arriagada, Jorge Rate y Manuel Antonio Garretón. No se vayan. Seguimos con este panel de conversación junto a Genaro Arriagada, Jorge Rate y Manuel Antonio Garretón. En el bloque anterior hablábamos respecto a esta génesis, ¿no? A lo que gatilla la nueva mayoría, a las diferencias con concertación, pero ahora me gustaría entrar en el ámbito de las proyecciones y me gustaría partir con usted, señor Garretón, respecto al eje que va a tener esta nueva mayoría. Se ha hablado mucho sobre esta alianza PPD-PS, la fusión de sus bancadas, algunos lo ven como un acto administrativo, dice Osvaldo Andrade, otros lo proyectan en el ámbito político como algo importante. ¿Cuál debería ser, a su juicio, la relevancia que tenga ese acercamiento PS-PPD y cómo podría afectar la relación con la DC, que es otro tema importante? A ver, a mí me interesa más que las conexiones que establezcan entre uno y otro partido, la conformación de un cierto subeje al interior. Me interesa mucho más el tema del proyecto y de qué se trata. Y el de qué se trata, a mi juicio, está relativamente claro, pero faltan precisiones. Y uno de los grandes problemas que puede ocurrir es que, dado que hay que gobernar, y cuando hay que gobernar hay que resolver problemas del día a día, no se pueden caer las cosas que funcionan, hay que resolver el problema energético, hay que resolver los problemas de empleo, economía, etc. Todo eso, y una cantidad de demandas, etc. Ese es un tema. Pero el tema principal es el eje. ¿Habla también de qué se trata? A mi juicio, no. A mi juicio lo básico es la posición de una nueva institucionalidad y un nuevo modelo económico-social que se mide fundamentalmente a través de una nueva estructura tributaria, no de una reforma solamente, sino de una nueva estructura tributaria, y al mismo tiempo un problema que tiene que ver con la cuestión, digamos, de la educación, que aparece ser como el punto central que de algún modo define también características del modelo económico-social y el modelo constitucional. Yo tengo la impresión que quienes propongan y se jueguen por eso van a ser los que van a ordenar digamos, el naipe de la nueva mayoría, y al mismo tiempo son los que se van a convertir en el principal aliado y apoyo de la presidenta chilena. ¿Y qué rol va a jugar el PC dentro de esta nueva mayoría, señora Rata? Primero quiero decir lo siguiente: yo comparto con Manuel Antonio estos dos ejes, esos que me parecen naturales. Aquí hay un tema político que tiene que ver con una nueva constitución que algunos sostenemos, entre otros Manuel Antonio y yo también, que debe ser a través de una asamblea constituyente. Pero me da la impresión que tú estás siendo cada vez más minoría dentro de la concertación y del gobierno en ese punto. Bueno, ya no hablamos de concertación, estamos hablando de nueva mayoría. De la nueva mayoría. Bueno. Dimos por obsoleta ya la quieren sacar de todos lados, Manuel. No, digamos, está bien. Bueno, y que el otro punto es el tema del modelo económico con grandes omisiones. En el programa de Bachelet, el tema del cobre apenas está mencionado. Entonces, yo en esta conversación y el laboral hay que reconocer que hay cosas que estamos escamoteando. Aquí, cuando es reforma tributaria, no es solo reforma tributaria. Aquí hay un tema con las riquezas básicas, que es un nuevo trato, y el PC suscribe otra forma de tratamiento a las empresas transnacionales que explotan nuestra minería. Y eso no está en el programa. Pero además nos hemos escamoteado, particularmente en la formulación de Manuel Antonio sobre el significado de la nueva mayoría de la alianza, el hecho de que en esta elección presidencial es cuando menos ciudadanos han concurrido a votar. Estamos escamoteando que hubo un 58% del padrón potencial que no votó. Yo no estoy diciendo que ese 58% pueda ser atribuido así de un paraguaso a determinadas posiciones políticas, pero estamos hablando, y seguimos hablando igual, de un escenario cuya pista, de un estadio cuya pista se va achicando. La cancha de fútbol se está transformando en baby. ¿Y cómo determina ya eso no lo que es viene? una cancha de fútbol, sino que es ahora de fútbol calle, pronto a ser de baby, y yo creo que vamos a terminar jugando taca-taca si seguimos como seguimos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Va a ser capaz este gobierno o no de aprovechar una oportunidad que sin duda tiene para establecer un entendimiento con las mayorías ciudadanas efectivas, no solo las que votan, las mayorías de la opinión ciudadana,
para impulsar ese proyecto. Jorge, Mi otro espacio mejor impresión, que la Asamblea Constituyente para eso. estoy de acuerdo, pero mi impresión, con eso termino, es que teniendo todas esas posibilidades abiertas, mi impresión es más bien pesimista. Es que no las va a tomar la presidenta. Lo digo derechamente. Cuando podría tomarlas, y si las toma, naturalmente que vamos a ver muchos que vamos a estar detrás de ellas. Señor Orrega. Yo creo que hay algunas cosas que son acusaciones medias subliminales que yo rechazo. Nosotros, estoy hablando de la concertación, pero en particular también de la democracia cristiana, somos un partido de las reformas constitucionales. Lo hemos sido históricamente. Nos opusimos desde el inicio a la Constitución del 80. Tenemos un historial de reforma. En consecuencia, me parece un poquito complicado. Me dicen, mire, es que aquí hay algunos que no quieren la reforma constitucional. Yo creo que queremos reformas constitucionales muy profundas. Y respecto de eso, yo separaría dos temas. Yo separaría el tema del contenido del tema de la forma. Y a mí me importa discutir primero el contenido y a continuación discutir después el tema de la forma. ¿La forma secundaria? No, es un asunto a discutir. Ajá. ¿Por qué el contenido? Porque, por ejemplo, uno de los grandes defensores de la Asamblea Constituyente, Sí. Atria, llega y dice, hace un alegato de reforma de la Asamblea Constituyente y a continuación dice que es una nueva Constitución y dice tres cosas en las cuales yo las tomo de inmediato, pero me parecen poco como reforma de la Constitución, que son terminar el sistema binominal, reclamo histórico, terminar con los quórum sobrecalificados y a continuación terminar con las facultades preventivas del Tribunal Constitucional. Ajá. Yo las tomo enteras. Eso es lo que dice Para eso, López. Para eso no necesito una gran discusión sobre la reforma de la Asamblea Constituyente. Es que el La problema- segunda cosa, y termino con esto, las asambleas constituyentes, como son un mecanismo, no son objeto de veneración religiosa. Hay asambleas constituyentes que son lamentables y hay asambleas constituyentes que han sido buenas. Una asamblea constituyente mal estructurada es una desgracia para cualquier país. Pero eso vale para cualquier cosa. Bueno, por eso estoy de Si yo acuerdo. digo quiero Pero hacer que- una reforma económica, que hay reformas económicas lamentables, pero la Pero reforma por económica... supuesto, de eso es, pues. Y si no pensemos, por ejemplo, Pero cuando, eso no y quita pensemos, tu por vida, ejemplo, si el quiero Partido esto. Comunista hoy día, tú llegaras y dijeras, ¿y usted, el Partido Comunista, qué piensa usted de China? Usted diría, mire, yo estoy de acuerdo con el sistema político chino, que a mi juicio es una dictadura, o está de acuerdo con el sistema económico chino, que a mi juicio es muy neoliberal. Pero ¿cómo se puede Entonces, ¿por determinar el qué éxito a Estás priori? haciendo una exigencia verdaderamente propia de la Inquisición al Partido ¿De qué? Comunista. No le estoy haciendo esa exigencia. Aquí el punto es el siguiente. El Partido Comunista es un partido que tiene un comportamiento absolutamente democrático, que es parte de las Jorge, instituciones de nuestro país. Y yo quiero decir algo, para que quede bien claro. El hecho, si el Partido Comunista tiene un ministro en el gobierno, la presidenta Bachelet, me parece un avance. Me parece que es una legitimación plena de un partido político que tiene el derecho a esa legitimación. Otra cosa es que yo hubiera preferido que estuviera junto con el resto de la izquierda, fuera del gobierno, armando una izquierda más potente. ¿Y es Esa es otra necesario- historia. ¿Y es necesario ese ministerio para comprometer al Partido Comunista con el Eso no gobierno? lo sé, eso de no lo Michelle sé. Bachelet? Pero aquí al Partido Comunista no hay por qué hacerle exigencias que no se le hacen a los otros partidos. Tenemos el derecho a hacernos todas exigencias. ¿En qué sentido? Respecto de la reforma de la Asamblea Constituyente, yo quiero que me expliquen qué Asamblea Constituyente quieren. Yo lo único que te digo, yo quiero una asamblea constituyente que sea participativa, que no sea autoconvocada como plantean algunos, que sea participativa, que sea institucional y que se logra ella a través de una reforma que tiene que llevar mucho de movilización y que presione para eso. Señores, Pero se señores, trata- lo que esta- quiero estas decir- exigencias- Yo quiero A rescatar ver, ¿qué es lo que general, quiere? las declaraciones generales. Pero por yo supuesto, puedo estar de porque acuerdo tenemos que contigo. discutir. Por favor, yo quiero Tenemos que rescatar discutir. algo que No dijo me puedes Genaro pedir, Legado. pero no me ¿Cuál puedes es? Quiero pedir. estar de acuerdo en algo con Genaro, porque Hemos Genaro... estado tantas veces de acuerdo que me extraña. Rápido, Jorge, ha porque se nos visto va a una acabar serie de el tiempo. afirmaciones. Por ejemplo, yo no he dicho nunca que la democracia cristiana no sea partidaria de reformas constitucionales. Eso no lo he dicho ni ahora ni nunca. Y no vamos a hacer el freno de mano en la Pero reforma constitucional. no, quiero ayudarte en tu argumento. Muchas gracias. En el año 1983, bueno, Frey, el Caupolicán, en 1980, cuando rechazó el plebiscito, pero en 1983, la democracia cristiana emitió un documento que se llama Una Patria para Todos. En ese documento propone una asamblea constituyente. Y nadie le preguntó entonces, ¿Cuántos- yo no sé si tú cuántos participaste, delegados? cuántos delegados, cuáles eran los temas, Pero perdón. sino que estuvimos de acuerdo con la idea de la asamblea Vuelvo a constituyente. yo no hago de la Asamblea Constituyente un asunto religioso.
Yo digo que No, hay no, asambleas yo constituyentes tampoco, porque no- que pueden ser porque no bastante soy religioso. respetables y otras que son un desastre. Y toda esta Por discusión- ejemplo, y toda las esta discusión reformas no- las asambleas constituyentes, por ejemplo, en Brasil terminaron en un momento determinado fijando en la Constitución la tasa de interés. No hay Me parece nada excesivo. bueno que haya pasado en Brasil en los últimos 20 años que no se deba a la Asamblea Constituyente. Y toda esta discusión nos da pie y nos da a entender de que efectivamente acá se viene un debate profundo al interior de la nueva democracia mayoría. cristiana en 1983 propuso una asamblea constituyente. Oye, pero en el muchas Congreso veces- ideológico, en el Congreso ideológico de la democracia cristiana, celebrado el 2000. Pero de nuevo, ¿para qué? Señora ¿Para qué me Rato, planteas algo en lo que 2007, yo estoy? asamblea constituyente. Señora Rate, Entonces, señora ¿por Arriagada, qué señor no Garretón. discutimos Yo lo que el- digo es Ponernos de acuerdo en yo- cómo sería una Asamblea Constituyente. No exija que uno diga, va a ser así y así, porque eso significaría que yo tengo que imponer mi idea. No, yo lo que digo es lo siguiente. Proceso A constituyente. mí lo Señores, se primero nos que me acaba el interesa tiempo, es saber lamentablemente qué tenemos que reformas despedirlo. constitucionales quieren. Lamentablemente tenemos que Yo tengo claro cuáles son las que despedir el nosotros tiempo. queremos. Esta Bueno, interesante conversación con Genaro Arriagada, Jorge Arrate y Manuel Antonio Garretón. Usted los puede escuchar de fondo. Siguen discutiendo sobre estos temas y nos da pista de cómo se va a desarrollar esta nueva mayoría. Vienen debates interesantísimos en los próximos 4 años, eso nos queda clarísimo. Le agradecemos a los 3 que hayan estado aquí en CNN Chile para hablar de estos temas. Muy amables. Muchas gracias. ¿Sabe? Gracias por habernos acompañado en este interesante panel. Lo invitamos a continuar con la programación de CNN Chile.